Una vez tenemos definidas nuestras plantas, vamos a empezar definiendo espacios. Vamos a irnos a planta baja, vamos a despejar esto un poco y vamos a crear nuestro primer espacio desde insertar espacio. Lo ideal para la creación de espacios, sobre todo si vamos a realizar certificación energética o el cálculo del ruido, es hacer un primer espacio global de toda la planta y después cortarlo para dividir los distintos espacios. Vemos que si vamos a dibujar sobre el CAD aparecen algunas referencias. Para gestionar estas referencias podemos hacerlo desde botón derecho, punto de referencia, automático, configurar. Si no tenemos ninguna referencia concreta seleccionada, nos va a buscar por defecto todas estas que tengamos aquí marcadas. ¿Vale? La que me está marcando actualmente es la de punto final. Aparece una pequeña F junto al punto que me marca que es un punto final. Voy a ir dibujando todo el contorno interior de la edificación, simplificando algunos quiebros para evitar tener paños demasiado pequeños que puedan ser un problema de cara a la certificación. Si quiero coger el punto perpendicular a esta línea, puedo darle botón derecho, punto de referencia perpendicular e indicar la línea. Para terminar, si le damos a la letra C de cerrar, se cierra el espacio completo. Este espacio habrá tomado la altura de la planta y ya ha definido todo el contorno de la edificación. Vamos a activar el modo transparente del espacio para poder ver a través de él y vamos a recortar este espacio entre las distintas estancias que tenemos. Seleccionamos el espacio y le damos a la opción de recortar y vamos indicando a través de qué punto vamos a recortar el espacio. Botón derecho terminar y ya habríamos recortado el espacio vivienda de la zona común. Podemos continuar dividiendo la vivienda en sus espacios interiores, aunque en el caso de edificios grandes, para disminuir el número de espacios, podremos dejar un espacio por vivienda. También dependerá del tipo de instalaciones que vayamos a calcular y de los espacios que necesitemos. Vamos a seguir recortando. Y vamos a intentar que no se generen vértices que no coincidan. Si hubiera un pequeño desfase entre esta habitación y la de abajo, intentaremos evitar que esos vértices se descuadren. Intentaremos hacerlos coincidir. Por ejemplo, aquí vemos que este vértice entre esta habitación y otra ha creado aquí un pequeño espacio. Para verlo mejor podemos ver las aristas de los espacios. Y para unir esos dos vértices podríamos, por ejemplo, dibujar una línea auxiliar que vaya de forma ortogonal hasta aquí y utilizarla para mover dos vértices de los espacios. En este caso, este vértice lo que vamos a hacer es eliminarlo. Selecciono el vértice, botón derecho, eliminar vértice. Por último, vamos a recortar este último espacio. Vale, ya tendríamos nuestra planta recortada. Para evitar que aparezcan
distancias pequeñas entre vértices entre las distintas plantas, lo que vamos a hacer es copiar esta planta en las plantas de arriba. Para ello seleccionamos los espacios y le damos a copiar, mover a planta e indicamos a qué planta queremos mover los espacios. Vemos que en la planta de arriba se han copiado los mismos espacios. Ahora tendríamos que comprobar que el recorte nos sirve. Parece que en algunos sí, pero en este habría que unificar, hay que hacer algunos retoques. Vamos a recortar este siguiendo esta línea y estos dos espacios vamos a unirlos mediante la opción unir. Hemos tenido suerte de que ambas plantas han tenido la misma altura. Si la planta de arriba hubiera tenido una altura diferente, habríamos tenido que adaptar la altura de los espacios a la altura de la planta. De la misma forma, vamos a copiar la planta primera en la planta segunda y ya tendríamos nuestros espacios creados. Comprobamos que en planta segunda están bien delimitados y el siguiente paso sería definir las propiedades de los espacios. Vemos que esta ventana no tiene el botón de ayuda. Para buscar la ayuda asociada a esta ventana, una vez que la tenemos abierta, pulsamos la tecla F1. Esta tecla nos lleva a la ayuda relacionada con esa ventana en concreta. Aquí podemos consultar el significado de los distintos apartados. En este ejemplo, puesto que se trata de un residencial plurifamiliar, vamos a indicar para cada una de las viviendas el nombre de su unidad de uso. Puesto que estamos en la vivienda de planta segunda, en este caso sería la vivienda 3. Vamos a indicar que el espacio es habitable acondicionado y aquí podremos indicar cuál es el caudal de ventilación del espacio. Siendo este el dormitorio principal, tendremos un caudal de 8 litros por segundo. De este espacio podremos copiar la propiedad de unidad de uso al resto de espacios de la vivienda, desde la opción Copia propiedades, indicando únicamente la unidad de uso y seleccionando el resto de espacios. De esta forma habremos definido la primera unidad de uso. Tendremos que repetir el mismo paso para la vivienda 2 y la vivienda 1 en las distintas plantas. No se definirá unidad de uso para las zonas comunes. En un siguiente paso vamos a ver cómo definir los cerramientos del edificio.